Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. ¿Vos? Bien, fantástico, y con un nuevo programa hoy, con un tema que hay muchísimas preguntas, el tema de las hipotecas. En el momento que los créditos hipotecarios se están ofreciendo al mercado a través de diferentes bancos, generan las dudas: ¿qué es la hipoteca? ¿Para qué sirve? ¿Qué tengo que tener en cuenta al tomar un crédito hipotecario? Hacer la letra chiquita de lo que estoy firmando, los plazos, qué es UVA, cómo tengo que pagar, qué pasa si no pago, puedo afectar a vivienda y muchísimos temas más. Así es, vamos a tener una invitada de lujo, la escribana Marcela Tranchini, quien nos va a contar todo sobre hipotecas, todo lo que comentó Diego, también casos puntuales, por ejemplo, si soy usufructuario, tengo que renunciar al usufructo, puedo hipotecar, no puedo hipotecar. Pero sobre todo a la hora de tomar una decisión de sacar un crédito hipotecario, si califica, qué tengo que tener en cuenta, cuáles son mis derechos, obligaciones, y sobre todo ir con mayor seguridad a ese momento, a tomar un crédito hipotecario, como garantía, a comprar la primera vivienda, a dejar un alquiler y pasar a ser propietario. Así es, y le vamos a preguntar si se puede cancelar anticipadamente, cuáles son las ventajas, qué pasa si muere el deudor o el hipotecante, si hay seguros, etcétera. Así que sumamente interesante y un tema muy vigente. Muy vigente, así es. Y nos vamos a una pausa para recibir a la escribana Marcela Tranchini. En el corazón de cada rincón de nuestra amada Argentina se encuentra un relato por contar, tejido con la tinta de la historia y certificado con el sello de nuestras tradiciones. Somos un país de contrastes, de diversidad, de infinitas bellezas que nos maravillan en cada paso que damos. Somos Argentina, un mosaico de culturas, de subdialectos, de costumbres que danzan al ritmo de nuestras raíces. Desde el altivo tango en las calles de Buenos Aires hasta la chacarera del noroeste. En este vasto territorio encontramos un pilar fundamental de nuestra sociedad, el notariado argentino. Guardianes de la ley, garantes de la seguridad jurídica, testigo de nuestros más profundos pactos y compromisos. Con su pluma, escriben los capítulos de nuestra historia, sellando la confianza y la honestidad en cada documento. Detrás de cada firma hay sueños que se hacen realidad, promesas que perduran en el tiempo y la certeza de un futuro más seguro. El notariado argentino es el puente que une nuestras voluntades, que resguarda nuestros derechos y que fortalece el tejido social de nuestra nación. En Argentina, cada paisaje, cada palabra, cada gesto nos recuerda que somos parte de algo más grande. En ese camino, el notariado argentino sigue siendo un faro de confianza, de justicia y de esperanza. Porque en nuestro país, la grandeza reside en la nobleza de su gente y en la fortaleza de sus instituciones. Unidos, escribimos juntos la historia de un país lleno de pasión y de futuro.
Víctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestra invitada de hoy, la escribana Marcela Tranchini. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Muy bien. Les agradezco realmente que me hayan invitado. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Gracias, Marcela, por estar en propiedad privada. Y la verdad que para hablar de un tema que hoy es muy importante, que es muy demandado. Y bueno, contemos también que no solamente sos escribana, sino que sos profesora en la Universidad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata hace muchísimos años, directora de especializaciones, autora de muchísimos libros, artículos, publicaciones, asesora del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, miembro de número de la Academia del Notariado, así que tu trayectoria académica es excelente y bueno, es importante destacarlo. Por eso te queremos agradecer especialmente hablar de un tema que preocupa muchísimo a la gente, que es el tema de las hipotecas. Hoy el sistema, gracias a Dios, ha vuelto a reactivarse con las hipotecas bancarias, de bancos privados, de bancos oficiales, y también el consumidor, el tomador de un crédito, la verdad que se quiere informar, quiere estar seguro a la hora de firmar un mutuo con garantía hipotecaria. Y bueno, tenemos a la mejor para hablar sí, de estos temas. Bueno, podemos hablar. Pero me parece que es fantástico, ¿es cierto? Sí, así es. Bueno, me parece que tendríamos que comenzar con el concepto de hipoteca. En realidad, cuando alguien debe dinero, debe devolverlo. Cuando no lo hace, se dice comúnmente que, bueno, él responde con todo su patrimonio. Pero resulta que él, después de contraer la deuda, enajena todos sus bienes. Entonces, ese conjunto de bienes que formaban la garantía de él se esfumó y se tornó ilusoria. Entonces, así, en la evolución del derecho, aparecen las garantías como forma de dar más seguridad a ese crédito, a esa obligación que hay que cumplir. Y nacen dos tipos de garantías, las garantías personales y las garantías reales. Las garantías personales, como la fianza, consisten en darle o sumar un deudor a otro deudor. Pero resulta que ese segundo deudor también puede caer en insolvencia, con lo cual la garantía es relativa. Entonces allí nacen las garantías reales, que tienen una fortaleza. ¿Cuál es esa fortaleza? La fortaleza es que ponen un inmueble, afectan un inmueble en seguridad de ese crédito. En el caso de la hipoteca es un derecho real en virtud del cual, en garantía de un crédito, un inmueble que permanece en poder del propietario es gravado por una suma de dinero. Este concepto es muy importante. En primer lugar, yo dije que permanece en poder del propietario. ¿Por qué? Porque el deudor puede no ser el propietario. Por ejemplo, el hijo va a pedir un crédito hipotecario a un banco, pero no tiene propiedad. La propiedad la pone el padre. Seguramente le van a decir en el banco que además el padre figure como deudor. Pero bueno, si no lo hacen, ese es un caso en que hay un deudor por un lado y un tercero que garantiza con hipoteca. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la garantía se fija en una suma de dinero. ¿Por qué? Porque las obligaciones que yo puedo garantizar con hipoteca pueden ser de dar, de hacer, por ejemplo, un edificio, de no hacer, y de dar pueden ser no dinerarias. Por ejemplo, dar terneros. Entonces yo me obligué a dar terneros.
incumplo de tales o cuales características, incumplo esa obligación. Pues bien, el acreedor ejecuta el inmueble y de la subasta que obtiene, no va a obtener terneros, va a obtener dinero. El dinero que sea necesario para comprar, por ejemplo, en el mercado de Cañuelas, la cantidad de terneros de tal calidad que sean necesarios. Pero por eso la garantía se fija en dinero, por más que las obligaciones que se garantizan no sean dinerarias. Y lo que comentaba recién, la gran importancia de la hipoteca por la garantía de un inmueble para responder ante una deuda. Porque bueno, también se habla a veces de hipotecas sobre boletos, entonces la hipoteca es un derecho real sobre un inmueble que haya un título de propiedad y un propietario. Exactamente. Lo primero que tiene que traer el que va a hipotecar es su título de propiedad, y la hipoteca, como todo derecho real sobre inmueble, se otorga en escritura pública y además se inscribe en el registro de la propiedad. Y ahí es la garantía de ambas partes, tanto del que presta el dinero como del deudor, que también afecta ese inmueble y no otro de su patrimonio. Exactamente. Tiene afectado solamente ese inmueble. Perfecto. Y en esas hipotecas, supongamos que yo saco un crédito en el banco, hacemos la escritura de compra de ese inmueble y simultáneamente o en el mismo acto puedo dar en garantía esa propiedad que adquirí, ¿no? Por un monto determinado. Exactamente. Pero a su vez quiero afectar al régimen de protección de vivienda. Sí. Conocido vulgarmente ya como bien de familia. Bien de familia. ¿Puedo hacerlo? Sí. En realidad hay diría yo, dos aspectos. Si el inmueble ya estaba afectado a vivienda, para hipotecarlo hay que obtener el consentimiento del cónyuge o del conviviente registrado. Ahora, si yo afecto después a vivienda, es decir, ya se otorgó el préstamo hipotecario, ¿puedo afectar a vivienda? Sí, pero como la afectación a vivienda es posterior, ese acreedor no va a haber mermado su crédito. Lo que va a ocurrir es que ese bien va a estar afectado a vivienda y va a protegerlo frente a eventuales acreedores posteriores, pero no frente al acreedor hipotecario, que tiene prioridad. Bien. Pero es recomendable hacerlo, porque ante cualquier eventualidad de cualquier otra deuda, algún juicio, solamente se va a responder en principio por el mutuo hipotecario o que dio origen el préstamo. Te quería preguntar, Marcela, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta un deudor hipotecario hoy al constituir una hipoteca? ¿Qué son esas cláusulas que tiene que prestarle atención? Porque generalmente las hipotecas, sobre todo bancarias, tienen un texto muy largo, con muchísimas cláusulas, y entonces mucha gente dice, no, yo no entiendo. ¿Qué tiene que mirar el deudor a la hora de tomar un crédito hipotecario? Hoy con crédito suba, en muchísimos casos, también se complica más, porque cuántas subas debo, que eso se traslada en pesos. Un poquito desde tu enfoque para la protección también de sus derechos y lo que tiene que cumplir después, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante, en general estos créditos son por el sistema francés. El sistema de amortización francés lo que hace es que cada cuota esté compuesta por intereses y capital, nada más que los intereses en las primeras etapas son mayores que el capital. Luego, con el transcurso del tiempo, va a ser mayor el capital que los intereses. Con lo cual, esas cuotas, entre comillas, son constantes, son las mismas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque el capital está ajustado por uvas. ¿Y qué son las uvas? Básicamente es un índice que permite la actualización por inflación. Con lo cual, el deudor lo que tiene que tener en cuenta es tiene que confiar
si la inflación no se dispara, no hay problema. El problema es si se dispara la inflación y él pierde la capacidad de, digamos, de pagar. Ahora bien, la hipoteca, yo sé que genera estrés, pero a su vez quien tiene el sueño de la vivienda tiene que animarse a, si quiere tener esa vivienda y no vivir alquilando, a estos préstamos. ¿Y por qué lo digo? Porque alquilar toda la vida, estos préstamos en general, están destinados a personas con empleos formales y sobre todo a empleados públicos. Es más raro que le den autónomos o a monotributistas. Entonces, hay que pensar que una persona, hay que contraponer lo que se paga de la deuda con lo que paga por alquiler. Entonces, esa relación, porque el alquiler también sube. Entonces, si esa persona llega a la edad jubilatoria alquilando, con las jubilaciones muy bajas que hay, va a tener un gravísimo problema. Entonces, por eso son importantes estos créditos hipotecarios. Esas son las principales características. También hay que pensar en los plazos. Los plazos van de los 5 años a los 30 años. Generalmente se dan a 20, a 30, pero lo que hay que pensar en este caso es que, por ejemplo, en 20 años pasan 7 presidentes. Con lo cual, en definitiva, es un riesgo. Tomar un crédito es un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena si uno quiere tener su propia vivienda. Sí, lo que decís vos, por ahí en tantos años son 7 presidentes. También es importante ver en el texto del mutuo si se puede precancelar, ¿no? Realmente... Exacto. En muchos bancos la precancelación cobra una comisión, sobre todo si es en las primeras etapas de devolución del préstamo. Después de cierta etapa ya no se paga. En otros bancos he visto que no se paga la precancelación. Claro. Y bueno, y otro tema que también preguntan generalmente con el tema de las hipotecas, del texto, todas las cláusulas que forman parte generalmente de casi un contrato, yo digo de adhesión, porque son cláusulas que de cómo en el caso de la falta de pago, la mora, el remate. Allá cuando ven remate se asustan, o claro, es todo el procedimiento, que es lo que también dice el Código Civil. Sí, sí. Desde ya que la persona tiene que tener muy en cuenta la relación cuota-ingreso. La cuota no puede superar, eso incluso ya lo ponen los bancos, para ser una persona, para calificar como deudora, que esa cuota no puede superar el 25% de sus ingresos. Eso es un dato. Incluso es aconsejable que uno haga un colchón mayor y que sea de 18%. La hipoteca obviamente implica lo que decíamos de un ahorro. Es un ahorro forzoso. Yo me obligo a lo que por ahí va a gastar en cenar todos los fines de semana o en comprarme ropa, bueno, voy a tener que ajustarme un poco. Esto es así. Si quiero pagar con la deuda. Ahora, antes de llegar a la subasta y calificar como un deudor en el veraz, es preferible volver todo para atrás, vender el inmueble, pagar el crédito, y con eso, bueno, si le da para comprar algo menor, bienvenido sea, si no, volver a alquilar. Pero hacer el esfuerzo. Hacer ese esfuerzo sí. En un momento de baja inflación y de créditos hipotecarios, que hoy hay bastante competencia también en los bancos y cada vez va a haber más,
para la forma de salir, de, como decís, del alquiler a la vivienda, que es tan importante para los argentinos. Siempre el argentino va a tener su casa y sobre todo, como decís vos, haciendo una ecuación de créditos tan largos y la jubilación. Otra pregunta que también nos hacen es ¿qué pasa si tengo una hipoteca? Si me muero, ¿quién la tiene que pagar? ¿Qué sucede en esa situación? Porque queda grabado el inmueble. Entonces, claro. ¿Qué pasa con los herederos? En realidad, siempre hay seguros de vida. Entonces, el seguro de vida va a cubrir ante el fallecimiento el crédito hipotecario. Y esto me lleva a pensar en otra cosa que tienen que prestar atención aquellos que van a pedir un crédito, y es el costo financiero total. El interés es muy importante, pero el costo financiero total es lo que nos va a dar realmente la pauta de lo que debemos pagar. ¿Por qué? Porque allí están incluidos no solamente los intereses, sino también, por ejemplo, los gastos del préstamo, del otorgamiento del préstamo, los gastos de cancelación, los seguros. Entonces, es muy importante prestar atención al CFT. Otra consulta. Si yo solo tengo el usufructo sobre la vivienda, ¿puedo hipotecar? No. El usufructuario no puede hipotecar. Los que pueden hipotecar son los titulares de dominio, de propiedad horizontal, es decir, de un piso, un departamento, los condóminos por unanimidad. Hay también la posibilidad de dar hipoteca por una cuota, pero no es lo que van a aceptar los bancos. Los condóminos por unanimidad, y después está el caso del superficiario. El superficiario también puede dar en hipoteca su derecho de plantar, edificar o forestar, pero no el usufructuario. ¿Debo renunciar entonces? No necesariamente. Quizás algún banco lo pida, pero hay otras opciones. Una primera opción es una renuncia al usufructo. Por ejemplo, una donación con reserva de usufructo que le hizo el padre. Sí. El padre renuncia al usufructo, pero condicionado a que el hijo no pague. Por ejemplo, que al momento de la subasta, antes de la subasta no haya pagado. Entonces, esa renuncia está condicionada a que no pague. Mientras tanto, el señor sigue habitando el inmueble, el usufructuario me refiero. Y si el hijo paga, no hay problema. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es una cesión del rango hipotecario. Cesión del rango, son negocios que se hacen sobre la prioridad. En este caso, el usufructuario podría ceder su rango hipotecario su rango como titular del derecho real de usufructo al acreedor hipotecario. Así que esas son las dos soluciones. No necesariamente hay que renunciar. Muy interesante. Sí, la verdad que me parece que ha sido muy, muy clara con el tema hipotecario, para que la gente piense en este momento que va al banco, va a averiguar, independientemente de las hipotecas privadas que rigen más o menos las mismas normas, es decir, por ahí hay más posibilidad de pactar plazos y estipular de otra forma. Me parece que ha sido clarísimo. Clarísimo. Y me quedé con esta frase que dijo Marcela, que es un riesgo que vale la pena si quiero acceder a mi vivienda. Y esperemos también que también cada vez existan en el mercado mayores hipotecas en todo el país, que favorece el acceso a la vivienda. ¿No es así? Así es. Sin duda. Bueno, llegó el momento del cierre, lamentablemente. Te agradecemos, Marcela. Muchas gracias tu a visita. Gracias. La propiedad privada, y tenemos un presente para ella. Bueno, muy bien, no lo sabía. Le entregamos el presente de Gigot Cosméticos, una empresa argentina que cuenta con una planta de elaboración propia. Muchísimas gracias. En constante crecimiento como vos. Podés sumarte al equipo de Gigot llamando al 0810
999-9200. Bueno. Muchísimas gracias por el regalo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos. No tenían por qué. Y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.